Compras algo y después resulta que tiene un defecto que al tiempo en que lo compraste no se podía advertir. No sé, por ejemplo, compras alimentos en conserva y después resulta que estaban en mal estado, o tenés una explotación agropecuaria y compras un semental y después resulta que es estéril. Bueno, uno diría, todo listo para hacer lugar a una responsabilidad por vicios ocultos, por supuesto, a cargo del vendedor, ¿no? Pero vamos a introducir algunas variantes a este caso. Por ejemplo, supongamos que el defecto recién apareció o se manifestó, o vos lo advertiste, cuando ya habían pasado 6 meses desde la compra y entrega de la cosa. Bueno, ahí tenés un problema, porque caducó la garantía. ¿Sí? Caducó la garantía por el artículo 1055B del Código Civil y Comercial. ¿O no? Segunda variante, supongamos que el defecto se manifestó y vos lo descubriste dentro de ese tiempo, pero desde ese momento pasaron más de 60 días sin que hicieras la denuncia. Con lo cual, de nuevo, también se extinguió la garantía. ¿Sí? En este caso, artículo 1054 del Código Civil y Comercial. O no, o apareció dentro del plazo que corresponde, vamos a la tercera variante, hiciste la denuncia dentro de 60 días, pero ya te pasó el año. Si te pasó el año y no accionaste, con lo cual la acción prescribió. Artículo 2564, inciso A, siempre estamos hablando del Código Civil y Comercial, ¿no? Entonces, acá viene el tema, decir, bueno, se me cerraron las puertas del régimen de la responsabilidad por vicios ocultos. Pero, ¿y si voy por el régimen contractual general? Ahí no hay plazo de caducidad, ahí no hay plazo para hacer ninguna denuncia, la prescripción es mucho más larga, después la vamos a ver. Con lo cual decís, bueno, meto una demanda por cumplimiento del contrato, o por daño y perjuicio por incumplimiento contractual, y ni hablo de los vicios ocultos. Quiero decir, ni hablo del régimen de los vicios ocultos. De cierto modo, sería decir, voy a meter por la ventana lo que no entró por la puerta. ¿Sí? La pregunta es, ¿podés hacer esto? Bueno, esto es lo que vamos a charlar. Esto es lo que vamos a charlar. Para resolverlo, vamos a tener que ver qué es el régimen de los vicios ocultos, una idea básica, más ampliamente, qué es el régimen del saneamiento, con sus dos grandes capítulos, la adicción y los vicios ocultos, qué normas se le aplican, cómo interactúan estas normas del microrégimen del saneamiento con el régimen general de la responsabilidad civil y de los contratos. Y ya, aunque sea marginal el caso, no tiene incidencia en este caso, también vamos a preguntarnos cómo interactúa este régimen del saneamiento con los regímenes especiales que a su vez existen. Soy Andrés Sánchez Herrero y te doy la bienvenida a este canal en el cual analizamos con mi hermano Pedro temas jurídicos en general y de derecho civil, comercial y de la empresa en particular. Primer punto, ¿qué es el saneamiento? Vamos al Código Civil y Comercial, artículo 1033. Te leo la parte que nos interesa. El obligado al saneamiento garantiza por evicción y por vicios ocultos. O sea que la norma no nos dice qué es el saneamiento, pero sí nos dice cuáles son sus dos grandes capítulos o qué garantías comprende. La garantía por evicción y la garantía por vicios ocultos. Ahora vamos a hablar de eso. Pero por ahora entonces lo que está claro es que sanear, de ahí saneamiento, sanear es reparar o remediar la adicción o el vicio oculto que afectan a un derecho o a un bien objeto de un acto jurídico, típicamente de un contrato. ¿Sí? Eso sería por ahora lo que podemos charlar, pero vamos a algo un poco más concreto. Ejemplo de evicción. Compras una cosa, te la entregan, aparece un tercero después, dice que es el propietario, te negás a dársela, decís soy el comprador, tengo acá el título, el contrato, etcétera, me la entregaron. El tercero te mete un juicio por reivindicación, gana, tenés que entregarle la cosa al tercero, la perdiste. Ahí es donde entra a jugar la responsabilidad por evicción
del vendedor. Evicción viene de evictus, ser vencido o el vencimiento. Entonces, te vencieron en el juicio, vas para que el que te transmitió ese bien, que perdiste en el juicio, lo vas a buscar para agarrarlo y que responda. Ejemplo de vicios ocultos. También una compraventa. Compras una cosa y después resulta que esta tiene un defecto grave. Oculto, es decir, no era manifiesto cuando hiciste la compraventa ni cuando te entregaron el bien. Preexistente, ya existía en aquel momento, apareció después. Son los dos ejemplos que te di. El alimento en conserva en mal estado, el semental estéril. Son ejemplos de vicios ocultos. ¿Sí? Son ejemplos de vicios ocultos. Bueno, en estos casos, quien ha transmitido, el transmitente, el transmisor de la cosa, del bien, es responsable, ya sea por evicción o por vicios ocultos. Típicamente, esta garantía juega allí donde hay una enajenación a título oneroso y, por supuesto, el garante es el transmitente y el beneficiario de la garantía es el adquirente. Y el ejemplo típico, como ya te digo, es una compraventa en la cual el vendedor es el garante y el comprador el beneficiario de la garantía. Tenemos entonces una idea de qué es el saneamiento con sus dos grandes capítulos. ¿Qué normas se le aplican? Bueno, el tema está regulado en el Código Civil y Comercial. ¿Sí? Y en concreto hay un capítulo que aglutina toda esta cuestión, el microrégimen de saneamiento. Estamos hablando de artículos 1033 a 1058 del Código Civil y Comercial. Y tiene 3 parágrafos, 3 partes, este capítulo. La primera contiene las disposiciones comunes a la evicción y a los vicios ocultos, o sea, las reglas generales del saneamiento. La segunda son las normas específicas para la evicción. La tercera, normas específicas para el régimen de los vicios ocultos. Esto sería el régimen o microrégimen del saneamiento. Interacción con otros regímenes. Bueno, primero vamos a ver cómo interactúa hacia arriba, después cómo interactúa hacia abajo. Primero hacia arriba con regímenes más generales, luego hacia abajo con regímenes más específicos. En cuanto a lo primero, hagamos un ejercicio. Te invito a que hagas un ejercicio. Imagínate que los casos que te fui planteando durante esta charla se produjeran en un país, no la Argentina, o si querés, en la Argentina, mejor, en la Argentina, pero con un código civil que no tiene normas específicas para el saneamiento. Imagínate que este capítulo del cual te hablé, del 1033 al 1050, bueno, ese no existe. Vos dirías, bueno, ¿y cómo encuadro jurídicamente estas situaciones? ¿Cómo encuadraríamos estas situaciones si no existiese régimen específico de saneamiento? Y la respuesta es clara. Detalles al margen, estaríamos ante incumplimientos contractuales. Si alguien a vos te vende una cosa, después viene un tercero, te la quita porque tiene mejor derecho, el vendedor te incumplió el contrato, porque la obligación de él era entregarte la cosa y transmitirte dominio, y no lo ha hecho, finalmente no lo ha hecho. Lo mismo si te dan una cosa que tiene un defecto grave, oculto y preexistente, el semental estéril. ¿Qué diríamos si no hubiera un régimen de saneamiento? Esto es un incumplimiento contractual, porque yo no compré un semental estéril, compré un semental fértil, no es estéril, luego no se ha cumplido el contrato. Con lo cual, uno podría decir, la verdad, si el régimen de saneamiento no existiera, lo resolveríamos con las reglas generales de la responsabilidad contractual, de los contratos, si querés, y la responsabilidad civil, por supuesto, porque podría pedir daños por los incumplimientos contractuales de los cuales estamos hablando. Y entonces acá viene la pregunta. Bárbaro, pero sí existe el régimen del saneamiento. Entonces, ¿cómo interactúa este régimen que es específico frente al régimen genérico de los contratos y la responsabilidad civil? Bueno, la respuesta es, el régimen especial desplaza al régimen general. Hay que aplicar el régimen especial. Y ahora vamos para abajo. ¿Cómo interactúa este régimen del saneamiento con regímenes especiales? Por ejemplo, hay normas específicas sobre saneamiento en el campo del derecho del consumidor, en la ley de defensa del consumidor, también en algunas otras en situaciones puntuales en el Código Civil y Comercial, para algún contrato en particular. Son especiales respecto del general de saneamiento. Bueno, de nuevo, se aplica el principio de especialidad. La ley especial desplaza a la ley general. De haber alguna contradicción, hay que priorizar la norma especial. Con lo cual, ya estamos en condiciones de ir resolviendo el caso. Pero
Vamos a verlo con un poquito más de detenimiento. Te recuerdo, compraste un alimento en conserva y estaba en mal, después lo abrí de que está en mal estado, compras un cemental y resulta que no funciona, que es estéril. ¿Qué hacemos? Bueno, uno diría, son ejemplos claros de vicios ocultos. Sí, pero vamos a ver los problemas que te planteé. En la primera variante, ¿qué había pasado? Habían pasado más de 6 meses desde que te entregaron la cosa. Fíjate lo que dice el artículo, te lo leo, 1055 del Código Civil y Comercial. La responsabilidad por defectos ocultos caduca, inciso B, si la cosa es mueble cuando transcurren 6 meses desde que la recibió el adquirente, ¿no? O la puso en funcionamiento. O sea que en esta variante, el 1055 te cierra la puerta del régimen del saneamiento. Después vamos a suponer que el tema saltó dentro de los 6 meses. Bueno, tenés que hacer una denuncia. ¿De dónde sale esto? Ahí te leo artículo 1054 del Código Civil y Comercial. El adquirente tiene la carga de denunciar expresamente la existencia del defecto oculto al garante, dentro de los 60 días de haberse manifestado. El incumplimiento de esta carga, prosigue la norma, extingue la responsabilidad por defectos ocultos. Así que en esta segunda variante también tenés cerrada la puerta del régimen del saneamiento. ¿Por qué? Porque no se cumplió la prescripción que te acabo de leer, no se hizo la denuncia o no se le hizo en término. No, vamos a suponer, tercera variante, que apareció entre los 60 de los 6 meses, que hiciste la denuncia entre los 60 días de que se manifestó, pero ya pasó más de un año. Bueno, artículo 2564, inciso A, del Código Civil y Comercial. Te lo leo. Prescriben al año A el reclamo por vicios redditorios. Por ahora vamos a considerar que vicios redditorios y vicios ocultos son lo mismo. Sonaste. También tenés cerrada la puerta en esta tercera variante. Dice, bueno, ¿y cómo estaría frente al régimen general? Bueno, fíjate, vamos a ver las dos grandes normas que nos interesan. Primero, el régimen general, ¿a qué estoy hablando? El régimen general de los contratos y de la responsabilidad civil. Bueno, estos regímenes no tienen ningún plazo de caducidad especial, como el que te leí para el saneamiento o los vicios ocultos. Estos regímenes no tienen ninguna exigencia de hacer una denuncia. No. Sí hay prescripción, por supuesto. Pero ¿cuál es la prescripción? Bueno, vamos a ver las normas. El 2560 dice, plazo genérico. Leo, el plazo de la prescripción es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Este es el régimen general de prescripción. El plazo general incluye que todo lo relativo al contrato. Con lo cual, digamos, si no pasaron 5 años, suponete que hace 2 años que fue el problema que hiciste la compraventa y entregaron la cosa, vamos, no está prescripto. También por pedir daños. Bueno, 2561, Código Civil y Comercial, también lo leo. Plazos especiales, el reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil prescribe los 3 años. No me voy a meter acá en el tema de algo medio extraño de si se aplican los 3 años o los 5 cuando hay un incumplimiento contractual. Fíjate que literalmente pareciera que si quiero pedir el cumplimiento del contrato son 5, pero si quiero pedir responsabilidad civil por incumplimiento del contrato serían 3. Bueno, no nos metamos en ese tema, porque en nuestro caso es abstracto, porque insisto que han pasado solo 2 años, o sea que no prescribió ninguna de estas dos acciones. Ahí está la cuestión, ¿voy al régimen general o qué? La respuesta es nada, no tenés nada. En el régimen especial no lo tenés porque en cualquiera de las 3 variantes tenés las puertas cerradas, caducó, no se denunció, prescribió. Y el régimen general no lo tenés porque está desplazado por el régimen especial. Si el caso está regido por el régimen especial, el régimen general no es aplicable. Entonces, en resumen, ¿qué es el saneamiento? Bueno, sanear es reparar o remediar la evicción o el vicio oculto que afectan al derecho o al bien que son objeto de un acto jurídico, típicamente un contrato. Compras una cosa, está en mal estado, no lo estaba cuando la adquiriste, el tema salta después y algo grave, vicio oculto. Compras una cosa, te la entregan, un tercero viene, inicia una acción reivindicatoria, por vía judicial por supuesto, te gana, perdés la cosa, responsabilidad por evicción, ¿sí? El que responde es el transmitente, el beneficiario de la garantía es el adquirente, en un ejemplo típico, una compraventa, responde el vendedor y tiene el beneficio de la garantía el comprador.
¿Qué normativa se le aplica? Hay un capítulo específico que va del artículo 1033 al 1058. Tiene primero una sección, un parágrafo dedicado al saneamiento en general, y luego uno a la evicción y un segundo parágrafo a la evicción, tercer parágrafo a los vicios ocultos. ¿Cómo interactúa este microrégimen del saneamiento frente al régimen general de los contratos y la responsabilidad civil? Lo desplaza, la ley especial desplaza la ley general. ¿Cómo interactúa para abajo con los regímenes específicos que contienen normas en materia de saneamiento, como podría ser el régimen de defensa del consumidor? Es desplazado por el régimen especial. ¿Querés conocer más, ya sea sobre este tema o sobre otros derechos de los contratos, civil, comercial o de la empresa? Te invito a que veas los demás videos de nuestro canal.